Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico, Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos del libro de Mateo. Estaremos resumiendo los 2 capítulos que leímos el día de ayer, pero antes vamos a presentar la lectura de hoy en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, quiero darte las gracias, la honra y la gloria por permitirme venir a leer tu palabra un día más, por ayudarme a hacer este contenido para publicarlo, porque hay muchas personas que lo están esperando, Señor, que se inspiran con estas publicaciones. Gracias, Señor, porque es tu mano poderosa la que actúa, no soy yo. Gracias, Señor, por tu fortaleza, tu guía espiritual. Gracias, amado Padre, porque hasta hoy tú no nos has abandonado, has estado con nosotros apoyándonos día a día. Te ruego, amado Padre, en el nombre de Jesús, venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, indispensable para poder entender lo que está escrito en tu palabra, sin religiosidad, sin legalismo, sino simplemente con el aprendizaje que tu Santo Espíritu nos instruya. Amado Padre, así es como queremos entenderlo, porque así es como queremos ponerlo por obra. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu palabra, a mantenerla, a compartirla con las demás personas, porque sabemos que es un mandato tuyo que difundamos tu palabra. Quieran o no escucharla, estamos obligados a difundirla. Así que eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, y te rogamos, Señor, que las personas que escuchen detrás de la pantalla este contenido también sean utilizadas para difundir aún más tu mensaje. Te ruego, Señor, que tu palabra entre en nosotros como la preciosa semilla que es, y que nuestros corazones sean tierra fértil para que dé buenos frutos, esa semilla que es tu palabra, y que podamos mostrar a los demás esos frutos, frutos de cambios en nuestras vidas, frutos de bondad, de misericordia, de palabras dulces. Ayúdanos, amado Padre, a ser ejemplo, a ser reflejo de que leemos tu santa palabra todos los días. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme nuevamente a leer la palabra de Dios. Resumamos lo que leímos el día de ayer. En el capítulo 11, ayer leímos que Jesús habla de Juan el Bautista y reprocha a las ciudades que no se arrepintieron. Invita a los cansados y cargados a venir a él, prometiéndoles descanso. Y en el capítulo 12, ayer vimos que Jesús enfrenta críticas por sanar en sábado. También enseña sobre el poder del Espíritu Santo y la importancia de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy continuamos nuestra lectura a partir del capítulo 13 del libro de Mateo. Estaremos, por supuesto, utilizando nuestra guía de estudio bíblico. Ya saben que esta guía nos ayuda a entender lo que está escrito en la palabra de Dios de forma muy fácil. Si aún no tienes esta guía, la puedes descargar gratis en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabrayvida.club. Los enlaces los encuentras en información del vídeo. Entonces, abrimos nuestra Biblia en el capítulo 13 del libro de Mateo, seguimos la lectura y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. San Mateo 13. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos le preguntaron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente,
y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo a él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Parábola del tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La perla preciosa. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos,
y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tesoros nuevos y viejos. Jesús les preguntó: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde saca esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, debido a la incredulidad de ellos. San Mateo 14. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: No te está permitido tenerla. Y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiera. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en un plato, se la dieron a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. Alimentación de los 5000. Al oírlo Jesús se apartó de allí, él solo en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la 4ª vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: Un fantasma, y gritaron de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús sana a los enfermos en Genesaret.
Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret. Cuando lo reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que los dejara tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. San Mateo 15. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros estáis faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: sí, Señor, pero aun los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús sana a muchos. Pasó Jesús de allí y fue junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían, y glorificaban al Dios de Israel. Alimentación de los 4000. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos peces. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra. Tomó los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 canastas llenas.
Los que comieron eran como 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, después de despedir a la gente, entró en la barca y fue a la región de Magdala. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente al día de hoy. En el capítulo 13 del libro de Mateo vemos que contiene una serie de parábolas que Jesús utiliza para describir los misterios del reino de los cielos. Comienza contando la parábola del sembrador que sale a sembrar y la semilla cae en diferentes tipos de terreno. Esto lo vemos en los versículos 1 al 9. Jesús explica cuál es el propósito de hablar en parábolas en los versículos 10 al 17. En privado, Jesús explica a sus discípulos el significado de la parábola del sembrador. La semilla es la palabra del reino y los diferentes tipos de terreno son las respuestas a esa palabra. Versículos 18 al 23. Jesús cuenta la parábola del trigo y la cizaña. Un hombre siembra una buena semilla, pero su enemigo siembra cizaña. Esta parábola habla de la coexistencia del bien y del mal. Versículo 24 al 30. Jesús cuenta dos pequeñas parábolas, la del grano de mostaza y la de la levadura. Ambas destacan el crecimiento exponencial que tiene el reino de los cielos, versículo 31 al 33. Mateo menciona que Jesús habla a las multitudes solo en parábolas, cumpliendo la profecía del Salmo 78, versículo 2, que dice que Dios hablaría en parábolas para mostrar sus misterios. Versículo 34 al 35. Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña a sus discípulos. El sembrador es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, el enemigo es el diablo, la cizaña son los hijos del maligno y los segadores son los ángeles. La cosecha representa el día del juicio. Versículos 36 al 43. Jesús cuenta dos parábolas más, una del tesoro escondido y otra de la perla preciosa. Ambas representan la incomparable valía del reino de los cielos y el que comprende esto está dispuesto a renunciar a todo lo demás por obtener estos tesoros. Versículo 44 al 46. Jesús cuenta la parábola de la red que recoge peces de todo tipo. Esta parábola refuerza el tema del juicio final y sobre todo la separación de lo que pertenece al reino de los cielos y lo que no, que está simbolizado en la separación de los peces de esta red. Versículo 47 al 50. Jesús pregunta a sus discípulos si lo han entendido todo. Ellos responden que sí. Y dice Jesús que todo escriba instruido debe entender el reino, tanto la nueva revelación que trae Jesús como las verdades que están escritas en el Antiguo Testamento. Versículos 51 al 52. El capítulo termina con el regreso de Jesús a su pueblo, donde enseñaba en la sinagoga. La gente se sorprende porque veían que era el hijo del carpintero, que era uno de sus vecinos. Incluso ellos conocían a su madre y a sus hermanos. No entendían que tenga tanta sabiduría y haga milagros. Lo rechazaron y se referían a él como este. Decían, ¿este no es el hijo del carpintero? ¿No conocemos los hermanos de este? Jesús declara que un profeta no es honrado en su propia tierra y debido a la incredulidad del pueblo, Jesús no hizo muchos milagros ahí. Versículos 53 al 58. Cabe mencionar que aquí leemos que el pueblo conocía a su madre y a sus hermanos, incluso dicen sus nombres, para confirmar una vez más que María y José fueron un matrimonio normal y tuvieron más hijos e hijas. El capítulo 14 del libro de Mateo presenta la muerte de Juan el Bautista y dos milagros notables de Jesús. Comienza el capítulo hablando de Herodes Antipas, que era uno de los hijos de Herodes el Grande, que era el gobernador cuando Jesús nació. Herodes Antipas creía que Jesús era una reencarnación de Juan el Bautista y por eso tenía esos poderes. Versículo 1 al 2. Dicho esto, Mateo procede a explicar cómo murió Juan el Bautista en los versículos del 3 al 12. Tras escuchar la noticia de la muerte de Juan, Jesús busca retirarse para estar solo en una barca, pero la gran multitud lo seguía a pie.
Jesús siente compasión de ellos y sana a los enfermos. Al hacerse tarde, Jesús hace un gran milagro. Con 5 panes y 2 peces dio de comer a más de 5,000 personas y además sobró varias cestas de comida. Vemos el poder sobre la creación que tiene Jesús y la provisión para dar abundantemente. Versículo 13 al 21. Mientras Jesús despedía a la gente, les dice a sus discípulos que crucen el mar en su barca. Después de orar en el monte y ya caída la noche, la barca está moviéndose por el gran viento que hacía. Jesús fue a la barca caminando sobre el mar y al verlo Pedro le dice o le pide que le permita a él también caminar sobre el agua. Al principio Pedro pudo hacerlo, pero tuvo miedo al sentir el viento y dudó. Entonces comenzó a hundirse y le pidió a Jesús que lo ayude. Jesús lo ayudó, pero también lo reprendió por su poca fe. Jesús subió a la barca y el viento se calmó. Los discípulos lo adoraron, reconociendo que es el Hijo de Dios. Versículo 22 al 33. Jesús y sus discípulos llegan a Genesaret, le traen muchos enfermos y tan solo con tocar su manto quedaron sanos. Versículo 34 al 36. El capítulo 15 del libro de Mateo aborda la pureza espiritual versus las tradiciones humanas. Los fariseos y los escribas de Jerusalén confrontan a Jesús porque sus discípulos no siguen las tradiciones de los ancianos. Jesús los acusa de hipócritas por usar tradiciones para invalidar los mandamientos de Dios. Y les da ejemplos y les dice que honran a Dios con los labios, pero que su corazón está lejos de él, como dijo Isaías en el capítulo 29, versículo 13, cuando habló sobre los rituales superficiales, versículo 1 al 9. Jesús habló de la verdadera fuente de la impureza, explicando que no es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale de ella, porque refleja lo que tiene en el corazón. Al escuchar esto, los fariseos se ofendieron, pero Jesús les dijo que son guías ciegos. Y por petición de Pedro, Jesús explicó mejor lo de la contaminación por lo que sale de la boca y no por lo que entra. Concluye con que la pureza espiritual proviene del corazón recto ante Dios, no de los rituales tradicionales. Versículo 10 al 20. En la región de Tiro y Sidón, una mujer cananea, es decir, una mujer gentil, clama a Jesús pidiendo por su hija. Jesús le dice que él fue enviado solo para atender a las ovejas perdidas de Israel y le dice una metáfora a la que ella responde con humildad y fe. Esto conmovió a Jesús y respondió su petición, revelando el alcance universal de la misión de Jesús. Versículo 21 al 28. Nuevamente en Galilea, Jesús sana a una gran multitud de enfermos. La multitud se maravilla glorificando al Dios de Israel. Jesús muestra nuevamente su compasión y su poder sanador y hace que el pueblo reconozca la grandeza de Dios. Versículo 29 al 31. Jesús vuelve a hacer un gran milagro para alimentar a una gran multitud de más de 4,000 personas con 7 panes y unos pocos peces. Todos comieron y se saciaron, y sobraron 7 canastas llenas de comida. Jesús muestra una vez más su poder de proveer no solo las necesidades espirituales, sino también las físicas. Versículo 32 al 39. Esto ya lo vimos, un milagro similar en el capítulo anterior, en el capítulo 14. Y así terminamos de leer y resumir lo que nos correspondía al día de hoy para la honra y gloria del Señor. Vamos a orar para darle las gracias al Señor. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amado Padre, te doy las gracias por permitirme leer tu palabra un día más. Gracias, Señor, por haber quitado todo tipo de impedimento, todo tipo de interrupción en la lectura y resumen de lo que hemos leído el día de hoy. Gracias, Señor, por haberme fortalecido un día más para venir delante de tu palabra, para compartir este contenido. Gracias, Señor, porque esto yo no lo hago por mi propia fuerza, sino por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por usarme poderosamente para hacerlo, para llevar la bendición de la lectura de tu palabra a los hogares donde llega este contenido. Te ruego, Señor, en el poderoso nombre de Cristo, me fortalezcas día a día hasta terminar de leer tu santa palabra.
Y te ruego, Señor, también en el nombre de Jesús, que todas las personas que están del otro lado de la pantalla también compartan este contenido y sean de bendición para otras personas que quieran leer y entender la santa palabra de Dios. Señor, tú eres el Todopoderoso, para ti no hay nada imposible y sé que puedes hacer llegar esto a quienes lo necesitan. Toca sus corazones con un solo vídeo de estos para que las personas abran su corazón y entiendan que tú les estás hablando cuando nos dejaste y nos permitiste leer tu santa palabra. Te ruego, Señor, que escuches nuestras oraciones en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana. Hasta la próxima.